Hola, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos y nuevamente gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 20 de abril del año 2021. Nuestro texto hoy es Éxodo, el capítulo 7 y los versículos 14 al 25. El tema de esta sección de Éxodo es la plaga de sangre, la segunda señal que recibe el faraón del poder de Dios y la primera de 10 plagas que Dios usará para penetrar el corazón endurecido del faraón para que deje ir al pueblo de Dios en libertad. Dice el versículo 15 y 16. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera. Da la idea que Faraón está en el río, en una barca, y en la orilla está Moisés con Aarón. Tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, la vara de Dios. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír, Faraón. Cuando el faraón rehusó dejar ir al pueblo de Dios, Moisés le instruye a Aarón, su hermano, a extender la vara de Dios sobre el río Nilo, enfrente del faraón para que lo pudiera ver, que estaba él en el río, y como resultado, todas las fuentes de agua de Egipto, menos obviamente los acuíferos o pozos, se convirtieron en sangre. ¿Por qué sabemos eso? Porque al final, en el versículo 24, nos dice que los egipcios hicieron pozos al lado del río para traer agua subterránea. Pero toda el agua así de irrigación, el agua del Nilo, el agua en cubetas, el agua en fuentes, toda la superficial se convirtió en sangre. Esto no es solamente una demostración del poder de Dios, sino también una confrontación directa con el Dios de los egipcios, que era el río Nilo. El faraón y los egipcios los consideraban como uno de sus dioses y lo adoraban. Versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas superficiales, para que se convirtieran arriba de la tierra, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así hasta en los vasos de maderas como en los de piedra. ¡Wow! Válgame Dios, qué extensión de esta plaga, qué terrible para los egipcios. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Se puede interpretar la transformación del agua del Nilo en sangre simplemente como un cambio de color que tal vez se intensificaba en la temporada de lluvias, un fenómeno que ocurría ahí en ciertas épocas del año. No, definitivamente no. Eso no hubiera impresionado al faraón que estaba y su gente, ellos que estaban conscientes de los tiempos, cuando se desbordaba el río, cuando venía con mucha tierra color rojo o rojizo, tipo óxido, y tenía ese color el río. No, eso no le hubiera impresionado nada para nada. Y además, el río no tenía ese color cuando Aarón golpeó las aguas. Era el color normal y de repente empezó a convertirse en sangre. No era este fenómeno natural y cíclico del río Nilo que conocían los egipcios. Porque no solamente cambió su color, como sucede naturalmente cada año cuando el Nilo está en su etapa de borde, se convirtió en sangre. No rojizo, sangre. En esta etapa del año, cuando se desborda el río Nilo, contiene muchas partículas, nos dicen, de fina tierra roja, ya que en esta etapa el agua es mucho más potable que cuando el nivel del río se encuentra más bajo. Es evidente, es clarísimo
que el agua en verdad experimentó un cambio químico que fue llevado a cabo por una fuerza o poder sobrenatural, ya que los peces murieron, el río apestaba y el agua no era potable, ninguna. Además, Moisés le dijo al faraón que eso iba a suceder antes de realizar el milagro con la vara de Dios, por el endurecimiento de su corazón y rehusar nuevamente liberar a los judíos. Esto para que supiera el faraón que fue el poder de Dios quien lo hizo. Y dice versículo 17, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán. Hederá el río, te va a oler, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Lo dijo antes que sucediera, unos momentos antes que sucediera en presencia de todos. No fue un proceso largo esto, sino fue instantáneo el milagro, para asegurar que el faraón entendiera que esto no era natural, sino era una manifestación del poder de Dios. El faraón probablemente quedó asombrado o asustado ante la manifestación del poder de Dios. Quizás hasta se estaba poniendo más blando el corazón. Pero algo sucedió nuevamente que endureció su corazón. En la primera demostración que vimos el día de ayer del poder de Dios, la vara de Dios se convirtió en una serpiente. Sin embargo, dice la Escritura que los hechiceros, sacerdotes del faraón lograron hacer lo mismo. Solamente que la serpiente de la vara de Dios devoró las serpientes de los hechiceros para demostrar el dominio de Dios. Aquí nuevamente los sacerdotes hechiceros del faraón logran duplicar aparentemente el milagro de agua convertida en sangre. Dice el versículo 22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo en sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó ya. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Puede ser que hicieron algo semejante los hechiceros, pero su alcance no fue para nada similar, dado que los egipcios tuvieron que cavar pozos para sacar de la tierra el agua potable subterránea en acuíferos, porque todas las fuentes del agua sobre la tierra se habían convertido en sangre y no eran potables. Y en todo Egipto, versículo 24, hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Si realmente tenían poder estos hechiceros, hubieran revertido el milagro. Hubieran convertido el agua ahora sangre, la hubieran revertido a agua potable y así contrarrestar el milagro y el poder de Dios. Pero solo pudieron duplicarlo en una manera muy limitada y para nada con la extensión y el alcance del milagro de Dios, la plaga, la primera plaga, la plaga de sangre. Los hechiceros, yo creo, eran instrumentos de Satanás. Satanás tiene poder, no es omnipotente ni tampoco es omnipresente, pero sí tiene poder. Especialmente en tiempos de gran crisis, Satanás reúne todos sus considerables poderes para oponerse a las obras de Dios. En este caso, la liberación del pueblo de los judíos. En esta ocasión, Dios permitió que Satanás, a través de los hechiceros, mostrara su poder por medio de sus agentes. Ahora, aguas. No todo milagro o demostración de poder es necesariamente un milagro o una demostración del poder de Dios. Hay milagros falsos. ¿Cómo podemos reconocerlo? En Éxodo el capítulo 13, en Deuteronomio el capítulo 13, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, o sea, promete un milagro, y si se cumpliera la señal o prodigio, o sea, se realiza el milagro que él te anunció, diciendo al mismo tiempo que se realiza el milagro, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Versículo 2. No darás, la instrucción es, oído a las palabras de tal profeta,
ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si améis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso es, si un milagro te lleva hacia Dios, es una cosa. Pero si un supuesto milagro te aleja de Dios, es un milagro falso. Si se realiza un milagro, y puede ser un milagro verdadero, como en este caso los hechiceros lo hicieron, y puede impresionarte, pero si ese milagro a través de las palabras, a través del mensaje, te incita a ir en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en alejarte de Dios, en negar tu fe, ese es un milagro falso. Puede ser real en cuestión que sucedió, pero es un milagro de un profeta falso. No es un milagro de Dios. También en Deuteronomio 18, versículo 20 al 21, nos da otra clave. Dice ahí, en el versículo 20, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Eso es, si una palabra profética se da, una palabra profética acerca del futuro, por ejemplo, se tiene que cumplir al pie de la letra si es de Dios. Si no se cumple al 100%, no es de Dios. Ahora, hoy en día, la palabra milagro se usa mucho, muy frecuente en nuestro vocabulario para describir cosas que realmente no son milagros. Hay que tener cuidado. Entiendo que se puede usar, pero hay que tener cuidado en decir que esto es un milagro de Dios. Un milagro de Dios primero es algo sobrenatural. Por eso se llama un prodigio, maravilla o señal en las Escrituras. Los milagros, por lo general, lo que hacen es suspenden o cambian las leyes naturales, las leyes físicas o las leyes espirituales que gobiernan nuestro mundo establecidas desde la creación. Por ejemplo, el pasar el Mar Rojo. Se dividieron las aguas. ¿Qué puede ocasionar eso? Inventaron mil excusas. Yo sé que fue por una parte del río que era baja y no se dividieron, pero realmente se dividieron y pasó el pueblo de Dios a través de las aguas y después tragaron al ejército del faraón. Lo mismo sucedió con el río Jordán. Lo mismo sucedió con los muros de Jericó. Y así podríamos decir que no fue un ser humano que derribó los muros de Jericó. Pudo haber sido un terremoto, si es cierto. El milagro entonces sería que Dios obró a través de un terremoto en ese momento específico cuando tocaron las trompetas. Qué coincidencia, ¿no? Dios puede obrar un milagro así o puede ocasionar que se cayeran ahí con el soplo de su viento los muros de Jericó. Por ejemplo, tomemos los milagros de sanidad de Jesús. Normalmente, cuando Jesús sanaba, había una verdadera enfermedad a causa de un proceso degenerativo en el cuerpo. Y estas personas eran conocidísimas. O sea, no era un dolor de espalda, no era un dolor de cabeza, no era algo interior que nadie podría ver. Quizás el equivalente el día de hoy sería que en una noche o un día se muestra que un paciente tiene un tumor el tamaño de una fruta grande y el próximo día, sin hacer radiaciones ni nada para ver cómo está, no aparece para nada. O fue un error del técnico en cambiar radiografías o tomografías, o realmente fue un milagro de Dios que eliminó el tumor sin intervenir ningún recurso humano. Dios lo quitó. Eso sería un milagro, un prodigio, una señal de Dios tipo nueva testamentaria, porque esos milagros de Jesús de sanidad eran públicos, eran instantáneos y eran permanentes. Muchos supuestos milagros de sanidad hoy en día, no quiero juzgar,
pero de lo que yo he sabido, de lo que yo he podido investigar, no lo son si aplicamos esta regla de estos principios. Porque primero, no son personas con enfermedades que todos conocen, que son obvias. No estoy hablando de cada caso porque no he estado en cada lugar, pero muchas de las que yo he sabido no han sido enfermedades de ese tipo. Han sido azúcar, ha sido un dolor de cabeza, un dolor de espalda, algo así, pero de que creciera una pierna, por ejemplo, que un paralítico verdadero se levante y empieza a correr. Un paralítico que fue conocido por todos. Ya los periódicos inclusive investigaron y era un legítimo paralítico y había sido paralítico por años, respaldado por reportes de doctores. Eso sería un milagro. Tiene que ser con personas que tienen enfermedades que todos conocen. Examinen el Nuevo Testamento. Los milagros de hoy muchas veces no son así y no son instantáneos, así en el momento. A veces tienen que hacer múltiples oraciones y regresar en otros días y clamar a Dios y todo. No, y le dicen, ve a la casa y Dios se va a sanar mañana. No, los de Jesús fueron instantáneos. Ni tampoco los de hoy producen sanidad completa y permanente. Eso es, no regresa el problema del azúcar, no regresa el dolor de cabeza, no regresa el dolor de espalda, no regresa nada de la enfermedad pública que tenían. Entonces, hay que tener cuidado con usar la palabra milagro para describir algo en nuestras vidas. Tengamos cuidado en decir que algo es un milagro de Dios. Porque entonces, si todo es un milagro de Dios, ya los milagros de Dios no van a ser tan especiales. Porque si todo es un milagro, una promesa, una señal, una maravilla, ¿dónde están los milagros de Dios? Tengamos cuidado que dicen ser milagros con sus palabras. Pero especialmente tengan cuidado de aquellas obras llamadas milagros o promesas que realmente impactan, asombran, pero que nos alejan de Dios y nos desvían del camino, nos alejan de su palabra. También tengamos cuidado de profecías acerca del futuro si estas no se cumplen al pie de la letra o al 100%. Pero especialmente creo en estas plagas debemos de tomar ahí un ejemplo. Cuando Dios nos habla, escuchemos y actuemos. Porque si escuchamos y no actuamos, se pierde la oportunidad y puede endurecerse nuestro corazón. Puede endurecerse y no ser sensible a la voz de Dios y pagar un precio alto. No endurezcamos nuestros corazones a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos a ti las gracias por tu poder que se manifiesta en nuestras vidas en múltiples formas. El poder en el sentido espiritual, al hacernos nuevas criaturas, al darnos un espíritu nuevo, al hacernos, Señor, tus hijos. Todo eso de transformación es un milagro espiritual que debe de manifestarse en nuestra vida, nuestro carácter y nuestras obras, pero es un verdadero milagro tuyo. Pero también tu poder se manifiesta en muchas otras maneras en nuestras vidas y te damos gracias. Que conozca a través de vidas transformadas, a través de prodigios tuyos, el mundo a nuestro alrededor, que tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Que en este día nuestra vida sea un evangelio que la gente pueda ver y leer y saber que Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y hay esperanza en Él. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjalo en el inbox de Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Ya regresamos a cultos presenciales. Cada domingo tenemos uno a las 11 y otro a la 1:30 o las 13 horas con 30 minutos. Busquen ahí el enlace en nuestra página Facebook porque tienen que hacer una reservación para obtener un documento PDF que contiene el QR que tienen que presentar ustedes en la entrada al auditorio. Sería mejor que imprimieran el QR porque facilita su lectura.
Este domingo en especial, 25 de abril, no solamente vamos a tener esos dos servicios, 11 y 13 horas con 30 minutos, sino vamos a tener uno nuevo, un nuevo concepto, se llama Torre Fuerte a lo Clásico. Les invitamos, va a ser a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Este servicio enfatiza los himnos tradicionales con los cuales muchos de nosotros crecimos y también muchos de nosotros queremos todavía que ya no se cantan tantos. Entonces, una vez al mes lo vamos a hacer, el último domingo del mes. También tiene que hacer su reservación y encontrarán el enlace en la página Facebook. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles, que será 19, 20, 21 de abril a las 19 horas con 30 minutos. ¿Hice la cuenta bien? ¿O 18, 19? Sí, 21 de abril a las 19 horas con 30 minutos. Estamos estudiando una selección de los salmos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos veremos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Y gracias otra vez por acompañarnos.